Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Muchas gracias por seguir aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que me habéis preguntado, no diría bastante, pero sí que ha generado sí que ha despertado cierto interés entre la gente que ve los vídeos. Y es un poco contaros el setup que tengo tanto para mi terminal como para mi editor de texto. La gente que sigue el canal habréis visto que no utilizo ningún tipo de IDE, como puede ser Visual Studio Code o productos de JetBrains. En mi caso, trato de trabajar con la terminal lo máximo posible y con BIM, con NeoBIM concretamente para la parte de edición del texto. Y la idea es contaros un poco y un poco cómo lo tengo montado. Ya os adelanto que cada vez me cuesta más tener configuraciones demasiado complejas. Cada vez tiendo más a hacer las cosas sencillas, con la mínima configuración posible que me permitan cuando cambio de equipo o sea, cuando cambio de portátil o cuando quiero cambiar alguna de las piezas porque esto no está escrito en piedra y posiblemente dentro de un año no utilice lo mismo que os voy a enseñar hoy, pues que sea bastante fácil cambiar de uno a otro sin tener que andar tocando un montón de configuración. Así que el vídeo lo voy a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar de la terminal y luego vamos a hablar de lo que es el editor que corre dentro de la terminal, como os decía. En cuanto a la terminal, pese que a día de hoy estoy utilizando una terminal que se llama Ghosty, que veremos a continuación, sí que me gustaría primero hablaros de Alacrity. Alacrity es otro terminal, existe tanto como podéis ver para Linux, para MacOS y para Windows. Es el terminal que he utilizado más tiempo, posiblemente, de mi vida, pero recientemente he cambiado a Ghosty, que lo veremos a continuación. No porque Alacrity no sea recomendable, al revés, lo recomiendo un montón, es rápido, está escrito en Rust, es súper buen terminal. La única pega que yo le encontraba, y es una tontería, pero la única pega que yo le encontraba era las ligatures, ¿vale? Las ligatures me refiero a, pues, a estas flechas, a cuando hacemos los iguales, al mayor igual. Todo esto, todos estos símbolos en Alacrity no estaban disponibles por un tema de rendimiento. Así que eso me llevó a migrar a Ghosty. Ghosty, para quien no lo conozca, es un terminal que su versión pública ha sido eh, publicada hace relativamente poco tiempo. Estuvo en beta durante unos meses y hace muy poco ha salido a la luz. Lo principal, Ghosty está desarrollado, tampoco creo que sea súper importante, pero bueno, por dar un poco de contexto, el creador de Ghosty es este chico Hashimoto, que para quien a lo mejor a alguno suena, pero bueno, es el co-founder de Terraform y que lleva unos meses trabajando en este terminal, en Ghosty. Ghosty está desarrollado en un lenguaje que se llama Zig, yo ahí tampoco tengo cero experiencia con ello, pero sí que me ha llamado la atención, como veremos, lo fácil que es de configurar, súper estable, súper rápido y vamos, y tiene ligatures, que era lo que le echaba un poco en falta en Alacrity. Así que para mí está siendo un win-win. Estoy encantado con él, llevo unas semanas, cerca de un mes utilizándolo y súper contento y no tengo ninguna intención de dejar de utilizarlo. Os dejaré los links y todo en el cajón de la descripción, pero bueno, básicamente, como todos los terminales, la configuración se basa en un fichero de configuración, fichero de texto, aunque ya nos dice aquí que en principio no haría falta ninguna configuración, como siempre, para ponerlo a nuestro gusto siempre podemos ir un paso más allá y dejarlo hacer que se comporte como nos gustaría. En mi caso os voy a enseñar porque tampoco tiene mucha complejidad. La configuración reside, al menos en MacOS, en una carpeta config. Si nos venimos a la carpeta config y entramos en la carpeta Ghosty, veremos que aquí que hay un par de ficheritos. Bueno, en realidad es un fichero, que es el de la configuración, que veremos ahora que tengo muy poca configuración. Bueno, voy a actualizar aquí unos paquetes que me dice que tengo sin actualizar. Perfecto. Como os digo, hay una parte de configuración y luego los temas que se pueden importar. Sí que es verdad que por defecto Ghosty, que es otra de las cosas que está muy chulo, tiene un montón de temas ya preinstalados y esa parte pues no habría que hacer nada. Yo en mi caso utilizo uno en concreto que se llama Base 16, que no está
Entonces, bueno, es tan fácil como creas una carpeta themes, esto sí que se tiene que llamar así la carpeta, y los temas que metas dentro de la carpeta themes, luego veremos que se puede hacer referencia a ellos en la configuración, como podemos ver aquí, el theme. Con que el theme tenga el nombre del fichero dentro de la carpeta themes sería más que suficiente. En cuanto a la configuración, pues como os decía, bastante sencillo. Tengo 15 líneas de configuración. Lo de abajo veremos que son key bandings y que los copié de otro sitio, no me he inventado nada. De la configuración, lo principal, el tipo de cursor, que es de tipo bloque. La fuente, que es algo que se suele preguntar mucho. Yo en mi caso llevo años utilizando FiraCode. Lo utilizo en concreto FiraCode Nerd, porque es un poco, para las ligatures son incluso un poco visualmente, a mí me gusta más. Sí que es verdad que me gusta un estilo de fuente semi-bold, no bold, pero sí que sea un poco en negrita, un poco más gorda la letra. No me gusta la fuente así muy delgada. Un tamaño de fuente grande, porque tanto aquí como en el trabajo comparto bastante pantalla y creo que es importante que se vea bien. 20 es un tamaño de fuente grande, pero como digo, si quieres, en mi caso que estoy compartiendo pantalla habitualmente, menos de esto se hace bastante difícil de que se pueda ver bien la pantalla. Algunas peculiaridades de Mac, como que la terminal, como podéis ver aquí, no tiene ningún tipo ni de botones de cierre, ni título, ni nada. Se hace con esta Setting MacOS Title Bar Style. En mi caso, todo oculto. Si quiero cerrarlo, Command Q o como corresponda. El tema, como os decía, es Base 16. Para quien no lo conozca, podéis buscar aquí Base 16. Es un tema bastante conocido, es como una paleta de colores en realidad. Yo utilizo uno que es de Default Dark, que es como es básicamente lo que estás viendo aquí, que es negro, con algún toque en naranja y en azules. Como no venía, pues lo he tenido que importar yo. Eso está como os decía, miramos en... voy a dejar los cambios como estaban. Son ficheros Toml por debajo, por lo tanto es tan fácil. Yo en mi caso lo tenía de Alacrity, que estaba en YAML, pues fue tan fácil como migrarlo de YAML a Toml y guardarlo como veis 16. Voy a cerrar aquí. Aparte de eso, a mí me gusta tener un poco de padding. Perdón. Como decía, a mí me gusta tener un poco de padding en las ventanas, pues sobre todo por aquí, por tener un poco de espacio y que no esté apurado hasta el máximo. Esto de Display P3 es por el monitor de 4K que tengo, que es como una configuración óptima. Y poco más, como veis, 15, 16 líneas de configuración. Lo principal, la fuente, el tamaño y el tema. El resto tampoco tiene mucha más historia. Y el resto ya son, pues, como os decía, bindings. Desde cómo hacer un reload de la config, porque Alacrity, por ejemplo, hacía auto-reload cuando cambias la configuración. Aquí hay que hacerlo con un shortcut o cerrar el terminal y volver a abrirlo. En este caso sería Command S R y esto nos haría como el reload, ¿vale? Y vemos aquí los prefijos es siempre Command S, y si yo hago Command S, veremos aquí que nos dice el terminal Ghosty, que está pendiente de que introduzcamos una secuencia que sería el último. Por ejemplo, en este caso, si hago N, pues me abre una nueva ventana. Si hago para una nueva, como un nuevo panel, lo he hecho con el guión de menos, etcétera. Bueno, esto todo os dejaré también los dot files para que le echéis un vistazo. Lo principal de aquí deciros eso, lo que veis, que la configuración es bastante tonta, que no hay que hacer nada del otro mundo. Y que esto, bueno, es una de las cosas que me gusta también de Ghosty, que no requiere tampoco mucho trabajo para empezar a trabajar con él. De Ghosty tampoco mucho más que contar. Lo que os decía, utilizo FiraCode como font, el tema Base 16 y nada más. Respecto al editor, como ya habréis visto, yo utilizo NeoBeam, concretamente la versión 0.10.3, instalada con Brew. Yo que utilizo MacOS, no tiene mucho más. La configuración de NeoBeam está, al igual que teníamos Ghosty dentro de la carpeta .config en nuestro raíz, pues aquí está en
está en una carpeta que es en bin. El fichero de configuración, vemos aquí que es un init.bin, en el que básicamente lo que hacemos, yo lo tengo dividido como en 4 secciones. NeoBeam tiene una parte muy interesante. Por convención, si tienes una carpeta Lua que tiene en la carpeta config, es donde se suele meter la configuración específica de NeoBeam, y luego los plugins que están en una carpeta plugins. De esta manera, instalar un plugin es tan sencillo como añadir un ficherito Lua aquí, que veremos luego con la configuración del plugin, y automáticamente se instala dentro del sistema. En cuanto a la configuración, lo que es el fichero principal, el init.bin, está en un lenguaje que se conoce como Vim Script, pero que nos permite invocar código escrito en Lua. Lua tampoco es que yo tenga ningún tipo de conocimiento sobre él, lo básico para defenderme cuando quiero instalar alguna cosa. Lo principal, con require podemos importar ficheros Lua dentro de Vim para que se carguen. Estos podemos ver que la ruta de carpetas se va haciendo con el punto. Config sería la carpeta, keymap sería el fichero de configuración. Si miramos el options, por ejemplo, que puede ser lo que sea un poco más, es un port absoluto de Vim Script a Lua. Aquí lo que tengo es toda mi configuración de Vim, desde la tecla, el líder, en mi caso es la coma. Yo con coma hago todo, para salvar coma W, para salir WX, etc. Miramos options. Y como digo, básicamente es un mapeo 1 a 1 de la configuración que tenía previamente en un Vim Script. Aquí básicamente tenemos un diccionario, recorremos el diccionario y definimos las variables dentro de NeoBeam con binopt. No tiene esto casi mejor que le echéis un vistazo al fichero y que por si tenéis alguna duda. Lo principal, pues a mí me gusta utilizar relative numbers, como podéis ver aquí, el número de letra hacia arriba y hacia abajo relativo al cursor actual. Es una manera muy, muy interesante de saber cuántas, por ejemplo, si yo quiero venir aquí arriba, que tengo que ir 13 líneas arriba. Bueno, a mí me gusta trabajar con el relative, aunque sea un poco raro al principio cuando no estás de ello. Y poco más, como decía, bueno, aquí está el relative number. Esto, como os digo, mejor que le echéis un vistazo a la configuración. Esto es pura configuración de Vim, de siempre, lo único que migrada a Lua. De igual forma, utilizo LazyBeam, como podemos ver por aquí. LazyBeam es como os decía, LazyBeam es un gestor, es un plugin manager para NeoBeam. Está muy interesante porque además tiene una página en la que podemos ver ciertos plugins. Deberíamos ver por aquí, creo que había, a ver, esto me quiere sonar que lo que son los plugins, teníamos, bueno, hay como ejemplos. Podríamos, bueno, básicamente, que vemos siempre que los plugins son ficheros .lua que retornan un diccionario con la configuración, en la que normalmente suele estar la URL de GitHub del plugin y luego pues, unas prioridades, una configuración expresa del plugin, etc. En mi caso, bueno, de aquí de la config tampoco quiero entrar más. En keymaps son configuraciones, keymaps que tengo yo particulares míos. El Lazy es la instalación, si lo miramos, el Lazy es la instalación de LazyBeam, de Lazy en Vim, que os decía. Lo que os decía, el LazyBeam, podemos ver un poco el repositorio, pero bueno, era el que veíamos antes. El fichero Lazy es donde inicializamos nuestro plugin manager. Vimtest es una configuración que tengo yo un poco específica del plugin de Vimtest, que la tengo preparada para, bueno, es configuración que a mí me va bien, tampoco quería entrar aquí mucho. Quería mostraros por una parte cómo se configura el NeoBeam con este init.bin que puedes hacer. Esto es una manera muy interesante de tener un poco dividida la configuración y no tener un fichero único de cientos, incluso miles de líneas. De esta manera se puede tener separado por diferentes aspectos de la configuración que queremos tocar y nos permite tener un init.bin mucho más limpio. Aparte de lo que os decía por aquí, utilizo LazyBeam, las opciones que hemos visto y los keymaps.
Lo principal que yo creo que puede ser de interés para vosotros son los plugins. Os voy a hablar de lo que he creído que son los 5 principales de lo que utilizo. Como os digo, os voy a dejar un enlace en la descripción para que veáis los dos files, porque tengo bastantes más. Pero estos son como los 5 principales de los que quiero hablar. Estos plugins, como os decía, basta con crear un fichero. Por ejemplo, si vemos el primero, que es LSP, tenemos aquí un lsp0.lua, que por el simple hecho de tener este fichero aquí y hacer un return de un diccionario, como os decía, en este caso tiene cierta configuración y tiene dependencias, pero bueno, básicamente el plugin es este. Le podemos indicar la rama, si por defecto es master, main, pero si no es el caso, le puedes indicar la rama, si tiene configuración, una función que se ejecute cuando arranca. En este caso, esto tampoco hay que sabérselo de memoria. La configuración de este tipo de plugin suele estar documentada. Tenéis la configuración por si queréis echar un vistazo y apoyaros en ella. Que yo recomendaría eso, echar un vistazo a otras personas, encontrar puntos en común de cosas que buscáis y empezar a utilizarlas, y a partir de ahí ir quitando todo lo que no necesitéis hasta que encontréis una configuración que a vosotros os encaja. Respecto a los plugins, este LSP0 es un plugin para tener Language Server Protocol en el editor, ni más ni menos que autocompletion, go to definition, hacer over y ver los tipos, el LSP, el cliente LSP al uso para Nbin. Yo utilizo este porque es sencillo, es suficiente para lo que necesito y no lo he tenido que tocar desde el principio. Es súper configurable y encontré por ahí una configuración que a mí me encaja perfectamente y es la que he utilizado. Otro plugin del que os quería hablar es Neotree. Neotree, si os fijáis aquí, si hago control N, se me abre un panel a la derecha, lo que vendría a ser el panel bar de VS Code, por ejemplo. Este panel se puede, aquí estáis viendo que sale a la derecha, pero sería posible con un Neotree toggle y lo podemos poner a la izquierda. Lo podemos poner prácticamente donde queramos. Aquí creo que hay down, no creo que se pueda. Debe ser solo left y right. Pero lo dicho, Neotree es para tener un panel dentro del editor que nos permita navegar por los ficheros de manera con una interfaz, sin falta de tener que ir a abrirlos directamente, que sería el caso del siguiente plugin. El siguiente del que os quiero hablar es Telescope. Telescope viene a reemplazar el Open Files de otros, de los IDEs tradicionales. En mi caso yo tengo configurado Control P, sí, en el que nos permite buscar ficheros. Aquí si buscamos el de antes, el SP0, podremos filtrar los resultados y abrirlo directamente. Telescope es como a lo mejor a alguien le sonará Control P, que existía en Bing. Es un plugin específico de Nbin y que funciona muy bien. Como digo, por debajo incluso utiliza FZF para toda la búsqueda, para el filtrado, para que sea súper rápido, como veis. La búsqueda es casi instantánea, o sea, funciona muy bien. De igual manera, no lo tengo aquí definido el plugin, pero también yo tengo otro shortcut que es Command F mayúscula para buscar dentro de los ficheros. En este caso no tengo nada, no me funciona y no sé por qué. Me meto en estos fregados porque no quería hablar de esto, pero bueno. El otro plugin del que os quería hablar es Toggle Turn. Toggle Turn no es ni más ni menos que tener la posibilidad con un shortcut, en mi caso Control T, de abrir un terminal dentro de Bing. Es bastante habitual que estás desarrollando y quieres ejecutar pues algún comando, ya sea desde ejecutar un test, ver los ficheros de Git que están sin comitear, no lo sé, infinidad de opciones. En este caso, como digo, Toggle Turn es un plugin que te permite definir con un shortcut cómo abrir una terminal. Es que de hecho podremos abrir una terminal que a su vez abre otro Bing, que es como un Bing viviendo de otro Bing. Es un poco tontería hacer esto, pero bueno, las posibilidades que esto ofrece son no tener que cambiar el contexto de lo que estás haciendo y que dentro de Bing puedas abrir un terminal para hacer una acción concreta y realizar las operaciones que necesites y volver a donde estabas antes.
Y por último Vimtest, que es un plugin muy sencillo, pero que si abrimos la web, es un plugin, no es específico de NeoBeam. Yo esto ya lo utilizaba antes de migrarme a NeoBeam, cuando utilizaba Vim. Es un plugin muy sencillo que nos permite ejecutar test de prácticamente todos los lenguajes, ¿vale? Podemos ver por aquí todos los lenguajes que soporta. Yo lo he utilizado con Go, lo he utilizado con Elixir, lo he utilizado con Ruby, lo utilizo a día de hoy con Python, concretamente con PyTest. Lo puedes utilizar también creo que con Mamba. Sí, con Mamba también lo tengo utilizado. O sea, genial, es un plugin muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es lo instalas, y en mi caso tengo un shortcut que es Command T. De hecho, esto podríamos verlo si queréis. Voy a cerrar aquí y si nos vamos estos días que he estado con la cata, que hemos estado haciendo una cata. Aquí voy a abrir con Neotree el panel. Vamos a venir a los test unitarios. Un test unitario, por ejemplo, de un controlador. Como os decía, yo tengo un shortcut que es Command T, que esto lo que hace es salva y ejecuta los tests. Esto mismo se podría hacer desde aquí. Tenemos con los dos puntos se pueden ejecutar comandos de Vim. En mi caso, yo sé que empieza por test todos los comandos asociados a este plugin Vimtest. Podemos testear el fichero, podemos testear incluso, si estamos en por ejemplo, aquí estamos testeando todo, pero podríamos incluso testear el más cercano. Si tuviéramos dos tests, podríamos ejecutar solo uno. Bueno, es un plugin, como digo, muy sencillo, pero que es súper recomendable cuando estamos ejecutando test de manera bastante continuada. Creo que es muy, muy interesante tener una herramienta de estas cerca. Y con esto, pues era un poco lo que quería contaros hoy. Para aquellas que tenéis duda acerca de qué utilizaba, en mi caso Ghosty para el terminal y NeoBeam para el editor. Y nada más, os dejaré todo, como os decía, os dejaré todos los links en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos pronto. Chao, 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 chao.